Buenas noches a todos. Vamos a continuar con este ciclo de charlas espirituales que tienen como temática los encuentros que tuvo Jesús, que hoy nos hablan a nuestras propias vidas, a las realidades que cada uno podamos estar viviendo. Desde la palabra nos habíamos propuesto, entre otros objetivos, en este ciclo de charlas, por un lado, profundizar en el conocimiento desde la oración de la palabra de Dios. Y a partir de ahí también renovar nuestra confianza en el amor incondicional de Dios, de nuestro Padre Dios, también descubrirnos una y otra vez llamados, rellamados, confirmados para seguirlo al Señor en las distintas realidades de nuestras vidas, las que cada uno de ustedes están viviendo, y en este contexto y en esta situación también que estamos atravesando desde nuestra patria hasta el mundo entero y como iglesia. Por eso este espacio espiritual que les brindamos quiere ser también un momento para poder descansar junto al Señor, para poder saborear en la oración personal, en el encuentro posterior que cada uno de ustedes vaya teniendo, encontrarnos con Jesús, que ahora quiere estar con nosotros, quiere decirnos su palabra, como lo hizo, como lo hace y como lo hará siempre, como lo hizo en esos encuentros que tuvo con tantos personajes, también protagonistas de la historia de la salvación. ¿Se acuerdan que sintéticamente, después de descubrir ese amor fiel, incondicional, permanente de Dios, fuimos viendo cómo el Señor nos llamaba para seguirlo? Fuimos viendo distintos llamados, distintas búsquedas y encuentros que tuvieron algunos protagonistas de la historia de la salvación y las respuestas que ellos fueron dando a esos encuentros con Jesús, a esas llamadas del Señor. Vimos la historia maravillosa de José, San José, después vimos a San Juan Bautista, los discípulos, los 4 discípulos que lo seguían al Señor. Después nos detuvimos más en Tomás. Pasamos a encontrarnos después con lo que son las resistencias que encontramos, que ponemos, que descubrimos más o menos conscientemente y que nos impiden seguirlo al Señor, que nos llama como discípulos amados. Por eso vimos, por un lado, las resistencias que poníamos nosotros en la realidad primera y concreta del pecado, en el encuentro de Jesús con el endemoniado de Gerasa. Y el último viernes, el viernes pasado, la resistencia de Nicodemo, una fe que tenía que salir de el estar instalada, una fe avejentada, una fe que tenía que nacer, renacer de lo alto. Bien, hoy vamos a acercarnos para seguir con esta serie de encuentros con un texto que nos va a presentar a una mujer que ojalá nos ayude a encontrar junto con Jesús el cómo poder superar, vencer, sobrellevar, si no lo puedo vencer, esos obstáculos, esas resistencias que le ponemos al Señor. Esta mujer nos la presenta el Evangelio de Juan, en el capítulo siguiente al que veíamos el viernes pasado, después del capítulo 3 de Nicodemo. Vamos a acercarnos al capítulo 4 de Juan, para que lo vayan buscando. Un texto
que también lo conocemos mucho, un texto que en el ciclo de este año, por ejemplo, de los domingos, durante la Cuaresma, lo proclamamos. Concretamente, en el tercer domingo de Cuaresma, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Bien, a modo de esquema, para que nos ayude a la oración, esto lo brindo con una propuesta. Cada uno después, guiado por el Espíritu, podrá encontrarle otra división, subdivisión o todos los modos como quieran abordar el texto. Yo para esta charla me ayudo a presentarles este texto en distintos momentos, con un prólogo al comienzo, un epílogo al final y 3 momentos de diálogo en el encuentro de Jesús con la samaritana, y podemos hablar de un intermedio, como un texto de transición dentro de este capítulo 4 de Juan. Prólogo, 3 momentos de diálogo, un momento de transición o intermedio para llegar al epílogo. Como hacemos siempre, vamos leyéndolo y trabajándolo juntos en sus distintos momentos para no extendernos demasiado en la lectura primera del texto de Juan. Entonces, recuerden entonces que nuestro objetivo es ver, cómo esas resistencias que estos viernes pasados veíamos, que descubrimos en nosotros, que le ponemos al llamado del Señor, que encontramos y que nos hacen a veces más costoso, más difícil, más dificultoso el seguimiento del Señor, como sus discípulos amados, vamos a ver en este personaje, en esta mujer, cómo podemos encontrar ayuda para superarlos, para sobrellevarlos, para vencerlos. Bien, al prólogo le puse un título para que nos ayude, que es como una ambientación. Siempre recordemos que a Juan nos ayuda ambientando la escena, en este caso este encuentro, con notas que siempre sabemos que son profundas, que no se nos tienen que escapar y que tienen una riqueza y un sentido, ¿no?, muy, muy bueno, y que tenemos que aprovecharlo también. Bueno, vamos a tomar desde el versículo 3. Bien, versículo 3 del capítulo 4. Jesús está hablando, Jesús dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua. Acá nos detenemos. Este prólogo, ambientación, fíjense que tiene notas muy lindas, muy importantes que quiero mencionárselas. Primero, Jesús, dice Juan, se dirige a Galilea. Estaba en Judea, había tenido el desenlace final, la historia de Juan Bautista que desaparece, y el Señor decide irse al norte, a Galilea. Bien, y pasa por una zona que eran tierras consideradas extranjeras, por tierras samaritanas, por las tierras de Samaria. Fíjense que para llegar a Galilea no era el único camino posible que Jesús pudiese tomar. Sin embargo, el Señor decide tomar este camino que geográficamente es más corto,
pero se sabía que era más peligroso, era salir de los límites de Israel y no tomar esos caminos más seguros, aunque más largos. Bien, supuesto esto, Jesús atraviesa y llega a esa zona y se va a detener a las afueras de una pequeña ciudad llamada Sicar. Bien, ahí se nos va a ubicar también como a la salida de esa ciudad vamos a tener que confluye el camino principal, el camino de salida de este pueblo, de esta aldea, de esta pequeña ciudad. Bien, y en ese lugar, justamente en esa intersección, encontramos un pozo antiquísimo, un pozo con historia. Y se podría hablar tanto del pozo de Jacob, simplemente yo voy a hacer mención y lo voy a ir tocando y retocando en la medida en que el texto nos lo vaya presentando. El pozo de Jacob tiene una historia famosa, por eso lleva el nombre, porque ahí se van a encontrar un hombre y una mujer. Siglos antes, Jacob, que huía porque su hermano Esaú había jurado matarlo, llega finalmente a esas tierras, está angustiado, está cansado y se sienta ahí. Evidentemente, en ese pozo confluían muchas personas. ¿Por qué? Porque si era un lugar justamente donde había agua, era necesario detenerse para descansar, para poder uno reponer las fuerzas. Era un lugar también donde se frecuentaba dar de beber a los animales, aparte de tomar, ¿no?, agua a los hombres, las caravanas, la cantidad de gente que iba y venía. Imagínense de Judea a Galilea y todos los pueblos, ciudades, aldeas adyacentes a esa zona, ¿no? Bien, entonces tenemos que en ese confluir, en ese pozo, hay, ¿no?, una historia de un encuentro de un hombre con una mujer a la que, ¿no?, le va a dar la historia una fuerza especial. Jacob se encuentra con Raquel, se va a dar ese encuentro, ella le ofrece con su cántaro de agua de tomar agua, él también la ayuda, ¿no?, a ella, dándole de beber a los animales, y finalmente en el conocerse de uno y otro van viendo que hay historias comunes, que hay parentesco entre ellos, ¿no?, algo importante para los judíos. La historia concluye, sabemos que después de algunos avatares que tiene Jacob, que termina sin quererlo casándose con Lía primero y teniendo 10 hijos con ella, los últimos 2, José y el más chico, Benjamín, son hijos de Raquel, la mujer que él ama profundamente. Bien, pozo también de una historia de amor, una historia que tiene un encuentro del cual van a surgir después las tribus de Israel, el pueblo que Dios se elige para, ¿no?, llevar adelante su historia de salvación. Bien, en ese pozo, entonces tenemos también el confluir de caravanas, de personas, como le decía recién, que evidentemente en ese lugar, cuando se detienen, intercambian noticias, se cuentan qué está pasando en un lado, qué está pasando en el otro, las últimas noticias, ¿no? Y evidentemente con las noticias van los chismes, con los chismes los cuentos, etcétera, etcétera. Es un lugar, evidentemente, para estar, para quedarse, para permanecer un rato. Sin embargo, fijémonos que ese pozo, en ese momento, no tiene a nadie. Una nota particular
nos va a marcar el porqué. Era el mediodía. Y algo más, un mediodía caluroso. Evidentemente, las caravanas habrían pasado más temprano y los aldeanos de Sicar, concretamente las mujeres de esa aldea, ya estarían, si no sirviendo el almuerzo, preparando los últimos detalles para que los varones que volvían del trabajo en el campo tuvieran el momento del descanso, unos y otros, más cuando el calor pega y se impone, ¿no?, un descanso porque es imposible trabajar al rayo del sol y con un calor tan grande. Juan marca los dos detalles, mediodía y calor, y a nosotros nos van a servir mucho para eso. Ahí llega Jesús. Bien, Jesús llega solo. ¿Dónde están sus discípulos? Lo marca enseguida también, un poquito más adelante, en el versículo 8, que todavía no lo leímos. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Bien, Jesús llega, descansa porque está, dice, fatigado. Está fatigado del camino. Se sienta junto al pozo, pero no marca nada más, Juan. No marca, se inclinó para tomar agua, buscó algo para, ¿no?, poder, ¿no?, tomar agua, hundirlo, ¿no?, dentro del pozo. En ningún momento dice, se sentó simplemente. Con lo cual hay una nota ahí de, digamos, suspenso, esperando que, ¿no?, algo pase. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque al mediodía llega a ese pozo una mujer de Sicar. Llega al mediodía, llega sola. El resto de las mujeres, decíamos recién, estarían por dar el almuerzo a sus familias. Y nos preguntamos si es necesario preguntarnos, bueno, ¿por qué esa mujer llega a horas del mediodía, cuando el agua, en general, las mujeres iban en grupos a sacarlo juntas a primera hora de la mañana, con la fresca, o al atardecer, cuando el calor ya empezaba a ceder? Tiremos preguntas que nos ayuden después a nuestra oración personal y regístrenlas ya ustedes. ¿Por qué llega a esa hora? No puede madrugar esta mujer. ¿Qué pasa que no llega con otras personas, con otras mujeres? Llega sola porque al no poder madrugar está pasando un momento de angustia, de tristeza, de depresión. Llega sola por algo más. No quiere estar con las otras mujeres, o las otras mujeres no quieren estar con ella. Le daría vergüenza a ella estar con las otras mujeres, le daría vergüenza a las mujeres estar con ella porque las podrían señalar, identificar en algo que pasa por esta mujer y que no se sabe. La mujer llega sola, llega al mediodía. ¿Qué le pasa? ¿Qué vida, ¿no?, tiene esta mujer? ¿Qué oculta esta mujer? Se sentiría juzgada, observada, criticada por la gente de Sicar. Arriesgamos más. ¿Por qué podrían incluso sentirse las otras mujeres mal si estaban con ella? ¿Qué le ocurre a esta mujer por lo cual está sola? ¿Se siente ella despreciada? ¿La rechazan? Bien, preguntas que nos dicen que llega sola. Lo único que lleva es su cántaro y cuando menos se espera, ¿no?, ella no está sola en el pozo. Ahí está
un hombre al que ella no conoce, que no es de la aldea, y que va a abrir, como vamos a ver ahora, un diálogo. Un diálogo que es más profundo que ese pozo en el que ellos se encuentran, más rico, más fecundo que el agua que tiene ese pozo. Y va a tener más historia todavía que el encuentro de Raquel con Jacob. Bien, supuesto esto, se inicia un diálogo y vamos a ese primer momento del diálogo que le vamos a poner como título Búsqueda y resistencias. Atención, ¿no? Las resistencias que va a poner la mujer en este primer momento son en concreto dos. Vamos a leer del versículo 7b y nos vamos a extender hasta el 15, donde interrumpimos para este primer momento del diálogo. Dice así: una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo ella, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Interrumpimos ahí. Búsqueda y resistencias. Jesús, lacónico, concreto, dame de beber. Abre el diálogo con una mujer. Jesús, maestro, un hombre, rabino. En general, recordemos, siempre estaban rodeados de sus discípulos. Qué curioso que Jesús esté solo. Y más curioso que Jesús le hable. No frecuenta, no es común el diálogo. Menos con un extranjero. La mujer misma queda asombrada ante este pedido del Señor. Pedido imperativo, ¿no? Dame de beber. ¿Qué tiene esta frase que Juan nos invita a que recemos? Y es lo primero que yo les quiero proponer. Ir al encuentro de Jesús y escuchar que el Señor les dice, dame de beber. Y detrás de eso, ¿qué dice esa frase? ¿Qué me dice Jesús a mí hoy? Ensayemos respuestas. Primero, sí. Tengo necesidad de agua. Es decir, Jesús se presenta ante esta mujer necesitado. Necesitado de agua. ¿Necesitado de qué?
¿De qué tiene sed Jesús? Pregunta maravillosa. Repito, ¿no? En Jesús hay un abrir el diálogo mostrándose necesitado, pero detrás de esa frase corta, concreta, ¿cuánto podemos escuchar que Jesús nos está diciendo? Tengo necesidad de vos. Tengo sed de vos. Tengo sed de tu presencia, tu palabra, tu vida, como lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Y acá la mujer presenta en el versículo 9 su primera gran resistencia. ¿Cómo tú que eres judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Y por si no nos queda claro, ¿no? Juan agrega, pone el sello eso, no se trataba. Primera resistencia de la mujer. Soy mujer, vos varón. Me estás hablando, me mostrás una necesidad, me pedís agua, si ni nos tratamos. Y lo que nosotros podría terminar en una discusión, Jesús, como siempre, como veíamos la semana pasada con Nicodemo y tantas otras veces, desvía o conduce mejor la conversación. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Genera Jesús una expectativa en esta mujer, un interrogante. La saca de la discusión por donde iba ella, la saca, la desinstala. Recordemos Nicodemo, de su lugar, la descoloca. Sin embargo, en esa misma línea le está diciendo, vos tenés sed y yo tengo para ofrecerte un don que es más grande que cualquier otra cosa para calmar la sed. Tengo un don, y acá aparece la otra palabra, un agua, no común, un agua viva. Jesús, fíjense cómo le responde a esta mujer, decíamos, desinstalándola, pero proponiéndole dos cosas. La primera, que se abra a quien le está hablando. Con lo cual, la mujer, vimos recién, queda como descolocada y continúa, ¿no?, oponiendo una resistencia a lo de Jesús. Pero nosotros, a esta invitación del Señor, nos preguntamos, ¿qué es el don que tiene Jesús? Si conocieras el don de Dios, ¿qué es? ¿Quién es si no? ¿Es Jesús? ¿Es algo que da Jesús a los que se abran? Primera invitación, abrite al que te habla. Segunda invitación, mostrame tu cántaro. Es decir, abrime tu corazón. En ese cántaro que trajiste. Bien, estas dos palabras maravillosas, don y agua, fijémonos cómo visible o invisiblemente están en todo el texto presente. Y esto hay que registrarlo. Y seguimos preguntando, ¿quién es el don?
Y por otro lado, el agua viva, ¿qué es? Bien, la mujer en el versículo 11 vuelve a oponerle una resistencia. No tienes nada para sacar el agua. Yo tengo el cántaro. ¿Qué tenés para sacar el agua? El pozo es profundo. Y acá, maravillosa esta respuesta de la mujer. Pozo profundo. No tenés cántaro. ¿De dónde sacás el agua entonces? Y la mujer hace también esa pregunta porque hay algo que ella ya le parece como en este hombre más grande. Ella pregunta, ¿eres acaso más grande que nuestro padre Jacob? La mujer palpita, intuye algo en este hombre, por lo cual pregunta también esto, porque podría haberse quedado solo con eso. No tenés cántaro, el pozo es profundo, ¿cómo vas a sacar el agua? Sin embargo, registra ella lo que Jesús le dice. Abrite al don, tengo un agua viva. ¿De dónde sacás esa agua? ¿Quién sos? ¿Quién sos? El versículo 12 se resume en esas preguntas. ¿Quién sos? ¿Quién eres? Podemos también hasta vislumbrar una respuesta medio irónica, ¿no? Esta segunda resistencia de la mujer a Jesús, hay una ironía. ¿Acaso eres más grande? Bien, y Jesús vuelve a no engancharse en la línea que la mujer va llevando o quiere llevar la conversación. Y Jesús en el versículo 13 responde, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed. 14, el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Y fijémonos, ¿no? La riqueza del agua que procede de Jesús convierte al agua en algo que apaga la sed para siempre. Dice lo primero Jesús. Segundo, convierte al otro, al que la beba, en un manantial. Tercero, da la vida eterna. Y eso es lo que da Jesús. Es el don que tiene para ofrecerle Jesús a esa mujer. Entonces, preguntémonos, ¿qué cántaro necesita Jesús? ¿El que la mujer tiene en la mano o el que la mujer tiene dentro suyo? El agua esa, ¿en qué cántaro va? ¿En el cántaro de barro o en el cántaro de carne, en el corazón? Y ahí aparece la imagen del cántaro, corazón maravillosa, ¿no? Bien, por lo tanto, acá detengámonos a rezar en el final de este primer momento de oración. Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Sin quererlo, la mujer está abriendo su cántaro interior. La mujer no quiere venir mucho al pozo, tiene miedo de cruzarse con otras mujeres, con los del pueblo de Sicar. Lo que ella entiende es, por favor, sí, dame esa agua porque no quiero venir acá. Y lo entendemos en lo que sigue después, en lo que Jesús le va a decir. Pero quiero que nos detengamos en este momento, ¿no? Y hago una síntesis de esta búsqueda y resistencias. Jesús tiene tiene sed del amor de cada uno de nosotros. Jesús sabe que nuestros corazones
son esos cántaros que van de un lado al otro, que los traemos, que se vacían y que los llenamos tantas veces de un agua que volvemos a tener. Las llenamos y sin embargo se vacía ese cántaro corazón y volvemos a tener sed y volvemos a necesitar una y otra vez llenarlo. Se vacía y tantas veces ese cántaro termina sucio por esa agua que tiene sedimentos. A veces el cántaro tiene mal olor, a veces el cántaro está resquebrajado. Qué linda esta imagen para que usemos. Jesús necesita otro cántaro, que es nuestro corazón, porque lo quiere llenar de su don, que es el Espíritu. El Espíritu, y recordemos Nicodemo, el Espíritu que descendió sobre Jesús, que sopla donde quiere, te lleva, ¿no?, de dónde a dónde, el Espíritu que tiene un agua viva, que lo primero que va a hacer es lo siguiente, ¿no?, en el segundo momento del diálogo, que lo vamos a llamar encuentro en la verdad, versículos 16 al 24. Jesús le respondió al pedido de la mujer: dame esa agua, si no vuelvo más hasta el pozo. Ve a llamar a tu marido y vuelve aquí. Otra vez, la desinstala. O no tanto. Y la mujer responde: no tengo marido. Jesús respondió: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Atento a esta frase para el final. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recuerden lo que acabábamos de decir. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Versículo 24, ahí quedamos. Trae tu marido, no tengo, tienes razón, tuviste 5, en eso has dicho la verdad. Bien, acá descubrimos la historia de esta mujer que llega al mediodía al pozo cuando no hay nadie y se topa con alguien, con mayúscula. Esta es la verdadera historia, el escándalo que es para las otras mujeres y para la aldea de Sicar la vida que lleva esta mujer, señalada por todos, en sí misma ella avergonzada, recluida, rechazada y sintiéndose rechazada. Una mujer de historia pesada, pesada. Una moral que para la época sería muchísimo más que escandalosa. Tuvo 5, no 2, 5. Y el que tiene ahora no es. La mujer dice la verdad. Le entregó el cántaro a Jesús. Y Jesús miró adentro. Le dijo la verdad. Y acá algo para nosotros, ¿no?, que recoge
Algo de lo que venimos trabajando con el endemoniado y con Nicodemo. Después de las resistencias, después de las evasiones, cuando uno se abre a la verdad, el Señor nunca se gana en amor, misericordia y generosidad. Animémonos a decirle a Jesús la verdad. Y esto incluye, primero, la valentía de enfrentarme a aquello que me avergüenza muchas veces de mí mismo. Esas situaciones de historia, pasada, presente, esas fragilidades, pasadas, presentes, constantes, reiteradas, eso que me avergüenza y me hace encerrarme. Eso que me avergüenza y que tantas veces los demás me señalan y me duele que me señalen, como era señalada esta mujer sin nombre, pero que todos decían la de los 5 maridos. Bien, saquemos de nuestros cántaros corazones estas suciedades, estas situaciones de ayer y de hoy. Lo que a lo mejor, si me pongo frente a Jesús con este texto, Él va a querer, con su agua, primero limpiar, después sacar y por último darle un sentido nuevo, darle vida nueva, explicarme esto que yo lo veo de una manera, tiene un don desde la medida en que yo me deje desde la verdad bañar el corazón por el agua viva del Señor, tiene un sentido nuevo y es también fuente no solo de perdón y misericordia, sino de algo más que lo vamos a ver después. Animémonos nosotros también a no esconderle al Señor. La verdad, como dice Jesús, es la que nos hace libres. Y es acá donde el don de Dios puede llegar a limpiar aún las cosas más pegoteadas, endurecidas que haya dentro de nuestros cántaros corazones. Es obra de Dios, no de nosotros. Abrámonos en la verdad o dejemos que el Señor sumerja nuestro cántaro en su agua, en su vida, en su amor misericordioso, para que podamos limpiar todo aquello que aún incluso no llego a ver. Y fíjense cómo la mujer en el versículo 19, frente a esto que Jesús le dice, donde la desnuda en la verdad, ella hace una primera profesión de fe. Señor, veo que eres un profeta. Fíjense que profeta con minúscula, pero al fin es eso. Ya lo reconoce a Jesús como alguien que tiene palabras que trae más allá de sí mismo, de Dios. Es alguien con autoridad, es alguien que me está diciendo lo que necesito saber y que me hace bien. Y ya no se escapa la mujer. No opone más resistencia, se abre en la verdad, confiesa y sigue abriéndose. Sigue abriéndose. Y Jesús ahí sí va por la línea de ella y aparecen palabras maravillosas, ¿no? En este momento. La mujer que hasta ahí hace que Jesús tome, llegue, baje hasta donde la mujer pudo subir, bueno, de ahí la toma ella. Y la toma de la mano para seguir todo ¿no? Lo que queda del diálogo. Llevarla a lo que vamos a ver en el tercer momento. Dejo algo más.
de este segundo momento, ¿no? También nosotros animémonos, ¿no?, a seguir profundizando como lo venimos haciendo en los encuentros anteriores, ¿no? Señor, te veo así en este momento. Recordemos el itinerario de fe de Juan Bautista, donde desemboca el itinerario de los 4 discípulos, de Tomás, de Nicodemo, ahora de esta mujer. Veo que eres un profeta. ¿Cómo te veo ahora, Señor, en mi vida? Y van a ver que ninguna de las imágenes anteriores se repite, o si se repiten, perdón, siempre tienen nuevos matices, nuevas experiencias. Bien, veo que eres quien siempre me ama, a pesar de mis 5, 10 o 15 maridos. Siempre me amas. Y ahí va, ¿no?, la frase de Jesús, ¿no?, maravillosa, donde aparecen palabras en el versículo 20. Créeme, mujer, la está invitando a seguir la experiencia, la toma de la mano hasta donde ella pudo llevar, la acompaña, le corre el horizonte y le muestra la montaña, que no es un lugar físico. Le muestra la hora, le habla del espíritu, la lleva a profundizar en la verdad para rematar la adoración. Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Al Padre. Bien, y entonces llegamos a ese momento maravilloso, el tercer momento del diálogo, que el título que le vamos a poner es Revelación y Misión, versículos 25 al 30. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer, lo que yo les decía antes. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella? ¿Por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Palabra por palabra podríamos desmenuzar. Récenlo, aprovechen a rezar. Este maravilloso tercer momento. La mujer ahora abre el juego. Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir y nos va a decir todo. Y acá Jesús le hace él su confesión a esta mujer samaritana, extranjera, de 5 maridos. Ese soy yo. Detengámonos en ese momento. El espíritu que la llevó a la mujer a poder decirle la verdad es ahora el que le abre a la mujer la posibilidad de que Jesús le revele algo que muy pocas veces encontramos que Jesús va a decir de sí mismo. El Mesías soy yo, el que te está hablando. ¿Puede haber algo más después de esto? El diálogo se cierra ahí, no vuelven a hablar más. El diálogo concluyó ahí, la revelación.
soy yo. Revelación para contemplarla, para saborearla, para imaginarnos ahora nuestro asombro como el de esa mujer. Acá sobran las palabras. Es el momento para encontrarme cara a cara, rostro vivo de Jesús, que me sigue mostrando todo su amor. Soy yo. Bien. ¿Qué pasa enseguida, no? Dice el versículo 28, la mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será acaso el Mesías? La experiencia de la mujer no concluye, como estamos viendo. No será, evidentemente, acá tenemos notas espectaculares. Primero, los discípulos que quedan fuera de ese diálogo. No le preguntan por qué. Juan además aclara que ninguno le pregunta por qué hablas con la mujer, qué te dijo, qué querés, nada. Es decir, Jesús nos muestra que la experiencia siempre es algo personal, que la experiencia y el itinerario es un recorrido que hay que hacerlo personalmente. Y nosotros lo dejamos, estos versículos 28-29, con una serie de preguntas. ¿Por qué Juan señala que la mujer dejó junto al pozo el cántaro? ¿Qué quiere decirme hoy a mí eso? Primera pregunta. ¿Por qué entonces, repito, Juan señala que la mujer dejó el cántaro? ¿Qué detalle que debe tener un sentido profundo junto a Jesús? ¿Se lo olvidó? ¿O hay algo tan lindo entre corazón nuestro y corazón de Jesús? Cántaro, corazón, agua viva y don. Segunda pregunta, ¿por qué se va corriendo? Lo señala también Juan. ¿Por qué corre esta mujer? ¿Qué le pasa ahora en su corazón? Y algo maravilloso, ¿qué va a hacer la mujer samaritana a la aldea de Sicar cuando todos la rechazaban? ¿Qué le pasó a esta mujer que ya no tiene vergüenza de ponerse frente a las mujeres, frente a los hombres, frente a todos los aldeanos y decirles, vengan, miren lo que me pasó? Vengan. La mujer, ¿no?, se convierte en discípula amada. Su experiencia no está reflejada en las palabras de Juan. ¿Por qué? Porque es la experiencia que ahora Juan nos la deja para que la hagamos nosotros. Para que ese diálogo que tiene puntos suspensivos y que terminó ahí y que no tiene más palabras, las tengan ahora en el libro que seguimos escribiendo, Jesús y yo junto al pozo, con el cántaro que es mi corazón y con el don que tiene para ofrecerme Él. Es la historia, la experiencia para que continuemos. ¿Por qué Juan señala que deja el cántaro? ¿Por qué sale corriendo? ¿Qué fue a hacer esta mujer rechazada por los de Sicar? Fue a contarles una experiencia que Juan es como si hubiera habido un corte y faltan versículos porque son los que tenemos que escribir con Jesús nosotros ahora. Salteo esa transición de los discípulos del versículo 31 al 38, no lo toco, me quedan 2 minutos, y sí les dejo la pregunta, ¿qué les pasa a los discípulos cuando ven a Jesús?
Y voy al epílogo, que le ponemos como título Nuevos encuentros, nuevos discípulos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaron que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Qué final espectacular. Muchos samaritanos habían creído por la palabra de la mujer. El itinerario de discípula de esa mujer, la experiencia de fe, termina en una misión. No puede callarse lo que ella experimentó. Esta mujer, que no tiene nombre porque somos nosotros, entra en la categoría de discípula amada. Su experiencia se hizo como el de Juan, como el de Tomás, como el de los discípulos, misión y testimonio. Y la historia termina mostrándonos algo lindísimo en el versículo 42. ¿Qué le pasa a los aldeanos de Sicar? Van al encuentro, se quedan 2 días, es decir, pasan tiempo, porque cada uno de esos aldeanos va a hacer su propio itinerario, su propia experiencia de encuentro con Jesús. Y por algo le dicen: ya no creemos por lo que tú has dicho. ¿Se acuerdan? El discípulo pasa. El profeta es el que permanece. La palabra pasa. La verdad queda. La voz pasa. La palabra hecha carne queda. El discípulo, la mujer, cumplió su misión y desapareció. Ahora ellos ya creen por ellos mismos, por lo que le oyeron a Jesús que les decía a cada uno. Una pregunta: ¿qué saben los aldeanos de Sicar? Saben, versículo 42c, saben que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿Gracias a quién? Primero, al amor incondicional de Jesús que fue a Sicar. Segundo, gracias a la primera discípula extranjera que le fue a anunciar su experiencia, su testimonio lo dio. Ellos pudieron descubrir que la salvación también llegó a tierras paganas. Aprovechemos este texto que podría hablarse tanto y tanto y desde tantos ángulos distintos. Les propongo esto para que podamos disfrutar y seguir caminando y superando esas resistencias, debilidades, limitaciones que todos tenemos como discípulos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y Dios los bendiga.